Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena Morales, tengo 34 años y llevo casi una década casada con Javier, el hombre que creí conocer mejor que a mí misma, un compañero tranquilo, atento, de esos que saben cómo hacerte reír después de un mal día. Siempre pensé que nuestro amor era sólido, basado en la confianza y en los años compartidos entre proyectos pequeños y promesas simples. Cuando hablábamos del futuro, él lo dibujaba con palabras suaves y gestos que parecían sinceros. Nunca imaginé que detrás de esa mirada serena se escondía alguien que sería capaz de romper mi mundo en silencio. Pero a veces, hasta la persona más cercana puede ser un completo desconocido. Vivíamos en un piso modesto en el centro de Toledo, con una cocina pequeña que olía a café por las mañanas y una terraza donde solíamos cenar en verano. No teníamos lujos, pero compartíamos risas, series los domingos y sueños que parecían alcanzables. Javier hablaba de abrir una tienda de bicicletas, yo pensaba en estudiar un máster en educación. Todo parecía estable, casi predecible, pero en esa rutina también se escondía el inicio del olvido. La confianza crece en el silencio, pero también se desmorona cuando nadie se da cuenta. Los fines de semana solíamos ir a la casa de campo de mi padre, una propiedad antigua heredada de mi abuelo, con paredes de piedra, vigas de madera y una chimenea que aún olía a infancia. Era un lugar especial, aislado del ruido, donde los recuerdos respiraban en cada rincón. Allí celebramos aniversarios, cenas navideñas y tardes tranquilas cortando leña. Javier parecía disfrutarlo tanto como yo, cuidando del jardín, ayudando con las gallinas, fingiendo pertenecer a esa historia familiar. Nunca imaginé que ese lugar sagrado sería el escenario de la mayor traición de mi vida. Hace unos meses empezaron a circular rumores de robos en varias casas rurales de los alrededores, herramientas caras, electrodomésticos, incluso documentos desaparecían sin dejar rastro. Mi padre, siempre precavido, decidió instalar una cámara oculta en el salón, camuflada entre unos libros antiguos. Lo hizo sin grandes anuncios, con la discreción de quien solo busca proteger lo suyo. Nadie más lo sabía, salvo yo. En ese momento, no pensé que esa cámara grabaría algo más valioso que un ladrón común. Recuerdo que aquella tarde, mientras mi padre me hablaba del sistema de grabación y me mostraba la aplicación en su portátil, yo apenas prestaba atención. Asentí, sonreí, y prometí que le echaría un vistazo de vez en cuando. Olvidé contarle a Javier ese pequeño detalle, convencida de que no tenía ninguna importancia. Nunca imaginé que ese olvido inocente se convertiría en mi salvación. A veces, lo que callamos por descuido se convierte en la clave para despertar. Ese viernes por la mañana, Javier me dijo que tenía pensado ir solo a la casa de campo para alimentar a las gallinas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Me pareció un gesto amable, una preocupación lógica después de las noticias sobre robos en la zona. Incluso me ofrecía acompañarle, pero él insistió en que descansara, que me quedara en casa y aprovechara el sábado para mí. Lo noté sereno, hasta cariñoso, como si de verdad su única intención fuera cuidar. No sospeché nada, ni lo más mínimo. Antes de salir, me besó en la frente como siempre hacía, me deseó un buen fin de semana y tomó las llaves de la casa de campo con su mochila al hombro. Me dijo que volvería al día siguiente por la noche, que me llamaría si encontraba algo fuera de lugar. No hubo tensión, ni prisas, ni gestos que delataran nerviosismo. Incluso me envió una foto de las gallinas por WhatsApp al mediodía. Todo parecía en orden, exactamente como debía ser. Sin embargo, aquella noche no logré dormir bien. Había algo en su sonrisa de esa mañana que me incomodaba, como si escondiera una segunda intención, una sombra detrás de sus ojos. Era una sensación vaga, difícil de explicar, como una alarma suave sonando en el fondo del pecho. No era celos, ni inseguridad, era intuición. Y aprendí que, cuando algo en ti grita en silencio, más vale escucharlo. El lunes a primera hora, mi padre me llamó para decir que la cámara había funcionado perfectamente y que había grabado toda la visita del fin de semana. Me dijo que no había notado nada raro, pero que por si acaso, le echáramos un vistazo juntos. Me pareció exagerado,
pero acepté revisar las imágenes desde mi ordenador antes de ir al trabajo. No esperaba encontrar nada interesante, apenas unos minutos de Javier paseando por el salón. Pero la verdad siempre espera paciente. Abrí el archivo por simple curiosidad, sin pensar, sin sospechar, creyendo que sería una formalidad más. Avancé rápido los primeros minutos, reconociendo cada rincón de la casa, cada gesto familiar de Javier sacudiendo las cortinas, abriendo la nevera, moviéndose con total normalidad. Estaba a punto de cerrar la ventana del reproductor cuando algo me obligó a retroceder. Una figura desconocida aparecía a su lado, apenas visible al principio, pero claramente real. Mi corazón se detuvo un segundo antes de empezar a latir con una fuerza que no conocía. Volví al inicio de la grabación y observé con atención cómo el coche de Javier aparcaba frente al porche, justo donde solíamos dejarlo los dos. Todo parecía rutinario, hasta que la puerta del copiloto se abrió y una mujer joven, rubia, de movimientos seguros y sonrisa brillante, descendió junto a él. No era una visita casual, ni un encuentro por trabajo. Ella llevaba una pequeña maleta, como quien va a pasar la noche. La imagen era clara, sin lugar a dudas. Y entonces entendí que estaba a punto de ver cómo se rompía mi vida en pedazos. La mujer bajó del coche con una seguridad que me heló la sangre, vestida con un abrigo claro, gafas oscuras y una sonrisa que no parecía recién descubierta. Javier salió detrás de ella y ni siquiera miró alrededor con cautela. Parecía estar en su casa, cómodo, relajado. Se acercó a ella, dijo algo que no pude escuchar, y entonces ocurrió lo que nunca imaginé, la rodeó con los brazos y la abrazó. No fue un gesto rápido ni torpe, sino un abrazo largo, íntimo, lleno de complicidad. Como si llevaran años repitiendo esa escena en secreto. No era solo un abrazo, era una declaración silenciosa de algo que yo nunca había visto en él, ternura pública, sin miedo, sin esconderse. Javier jamás fue afectuoso en público conmigo, decía que no le gustaban las muestras excesivas, que prefería lo privado. Pero ahí estaba, acariciándole el cabello, apoyando su frente en la de ella, sonriendo como un adolescente enamorado. No sentí celos, sentí vértigo. Era como ver a un actor con otro guión, una versión de mi marido que yo desconocía por completo. Minutos después, en el porche donde tantas veces tomamos café en familia, la besó con una intensidad que me dejó sin aire. No fue un beso furtivo ni torpe, fue apasionado, largo, lleno de deseo. Ella se aferró a su cuello como si fuera suyo, como si ese lugar, esa casa, ese hombre, le pertenecieran. Y él, mi Javier, no se apartó ni un segundo, como si lo prohibido no existiera. Ver eso, ahí, en la casa de mi infancia, fue como recibir una bofetada en el alma. No era solo infidelidad. Era profanación. Javier no me estaba engañando en un hotel anónimo o en un rincón escondido de la ciudad, lo hacía en el lugar más íntimo de mi familia, en ese espacio que representaba historia, raíces, respeto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que todo lo que conocía se desmoronaba en un instante. La imagen era tan nítida, tan cruel, que me dolía incluso mirarla. Esa casa ya no era un refugio, se había convertido en un escenario de traición. Entraron en la casa riendo, cogidos de la mano, con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Javier le mostró la cocina, el salón, el jardín, como si se lo presentara a alguien especial, no como una visita casual. Ella se sentó en el sillón de mi abuelo, tocó los marcos de fotos, preguntó por cosas que él respondía con soltura. Esa casa no era un escondite improvisado, era su refugio, su nido compartido. Y yo, la esposa legítima, no era más que un estorbo fuera del cuadro. En un momento de la grabación, Javier abrió el armario del salón y sacó una botella de vino que habíamos reservado para nuestro 10º aniversario, un Ribera que compramos juntos con la promesa de abrirlo en una ocasión especial. Verlo descorcharlo delante de esa mujer, ver cómo brindaban con nuestras copas, fue como una puñalada directa al corazón. Se reían, brindaban por algo que desconocía, tal vez por una vida nueva. Ese vino era un símbolo, y ahora solo sabía a traición. Hasta el sabor de nuestros recuerdos estaba contaminado.
Subieron las escaleras entre risas, besándose por el camino, sin cerrar la puerta del dormitorio donde tantas veces dormía abrazada a él. Vi cómo dejaban la maleta sobre la cama, cómo se desvestían con calma, sin apuros, como si ese momento no fuera el primero. La cámara no captaba todo, pero bastaba ver sus siluetas, su cercanía, la manera en que se tocaban. No necesitaba detalles para entender lo que estaba ocurriendo. Y aún así, seguí mirando, incapaz de apartarme de esa pesadilla grabada. En cuanto comenzaron las risas ahogadas, los susurros, los gemidos que se colaban desde el piso superior, apagué el audio con un temblor en las manos. Era demasiado, incluso para mí, que había soportado infidelidades en historias ajenas, pero nunca en la mía. Me quedé frente a la pantalla congelada, como si lo que veía no fuera real, como si pudiera borrarlo con solo cerrar la tapa del portátil. Pero ya lo había visto todo. Y una vez que la verdad se revela, no hay vuelta atrás. Lloré durante horas, sentada en el suelo del salón, con el portátil cerrado y el corazón desbordado. No sabía si gritar, vomitar o desaparecer. No era solo el dolor del engaño, era la humillación, la rabia, el asco por no haberlo visto antes. Cada recuerdo compartido se deshacía como papel mojado, cada promesa sonaba ahora como una burla. Sentí que me había roto en 1000 pedazos, y ni siquiera sabía por dónde empezar a recogerme. Durante días no supe qué hacer. Pensé en enfrentarlo, en esperar que lo negara, en escuchar mentiras solo para comprobar si tenía coraje de mirar a los ojos. Pensé en marcharme sin decir nada, en dejarle una carta, en huir de Toledo con lo poco que me quedaba de dignidad. También consideré fingir que no sabía nada, continuar como si nada hubiera pasado, simplemente para ganar tiempo. Pero dentro de mí, algo hervía. Y sabía que esa rabia, bien dirigida, podía convertirse en mi mejor arma. Cuando volvió a casa aquella noche después del trabajo, entró como siempre, dejó el maletín junto a la puerta y me saludó con un beso en la mejilla, como si no hubiera pasado nada. Se quitó los zapatos, encendió la televisión y me preguntó si había sobrado algo de la cena del día anterior. Yo lo miraba desde la cocina intentando no temblar, sintiendo el nudo en la garganta mientras él actuaba con una naturalidad que me daba náuseas. Me di cuenta de que no tenía ni una pizca de culpa. Era un actor perfecto en una vida que ya no era real. Durante la cena me dijo que había tenido un día muy duro en el trabajo, que los informes se le acumulaban y que apenas había tenido tiempo de comer. Me hablaba mientras cortaba el pollo con tranquilidad, sin levantar la vista, como si solo quisiera llegar al sofá y olvidar el mundo. Me preguntó por mi día, por unas facturas que tenía que pagar, por una llamada de mi madre. Yo asentía, en silencio, fingiendo normalidad, intentando no gritarle que lo sabía todo. Su voz me sonaba lejana, como si hablara desde otra dimensión. Lo escuchaba fingir mientras cada palabra suya me resonaba con imágenes del vídeo, con el sonido apagado de sus susurros en la casa de campo, con el recuerdo del vino y la cama compartida. Su tono amable era una máscara, su sonrisa una fachada que había sostenido durante años sin que yo lo notara. Me pregunté cuántas veces habría actuado así, cuántas mentiras me habría contado con la misma calma. Sentí que el aire en la casa se volvía espeso, como si todo estuviera contaminado por su doble vida. Y aún así, sonreí y le serví un poco más de vino. Esa madrugada, cuando él dormía profundamente a mi lado, volví a abrir la grabación, esta vez con calma, buscando algo más que besos. Ya no quería llorar, quería entender, encontrar las piezas ocultas del puzzle, ver que se me había escapado. Rebobiné, pausé, amplié cada gesto, cada rincón de la casa, cada mirada compartida entre ellos. Fue entonces cuando algo cambió. Noté que Javier, en un momento en el salón, se acercaba al mueble del escritorio. Algo hacía con la mochila que no recordaba haber visto antes. Avancé cuadro por cuadro y allí estaba. Javier abría con naturalidad el cajón del escritorio donde mi padre guardaba documentos importantes, movía papeles y luego, sin dudar, guardaba algo en su mochila. Su expresión no era nerviosa, sino precisa, como si ya supiera exactamente lo que buscaba. Me acerqué a la pantalla, intentando descifrar qué había tomado, sintiendo el corazón latir con fuerza otra vez.
Aquello ya no era solo una infidelidad. Era un crimen. Y estaba grabado con la misma claridad que sus besos. Amplié la imagen tanto como pude y entonces lo vi con claridad. Era un sobre marrón, con la escritura de mi padre, marcado como documentación de la herencia, algo que siempre había estado en ese cajón bajo llave. Javier lo metió en su mochila sin mirar atrás, como si no temiera consecuencias, como si ya no respetara nada. Yo conocía ese sobre. Sabía que dentro había escrituras, copias de testamentos, incluso dinero en efectivo guardado, por si acaso. Me quedé helada. Ahora sí lo tenía todo claro, había cruzado una línea que no podía perdonarse. No solo me engañaba con otra mujer, no solo usaba nuestro hogar familiar para traicionarme, también estaba robando a mi familia. Ese sobre representaba años de esfuerzo, la confianza de mi padre, la historia de 3 generaciones. Y él lo tomaba como si nada, sin remordimientos, mientras yo cocinaba para él y le preparaba el café por las mañanas. Sentí una mezcla de impotencia y furia que me quemaba por dentro. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mi sangre, de mis raíces, de una herida que iba más allá del amor. Más tarde en la grabación, mientras estaban sentados en la terraza, lo escuché hablar con la mujer sobre empezar una nueva vida con ese dinero, sobre mudarse lejos, sobre dejarlo todo atrás. Usaban palabras vagas, frases disimuladas, pero el mensaje era claro, planeaban escapar, juntos, usando lo que no les pertenecía. Ella preguntaba si ya tenía todo listo, él decía que sí, que solo faltaban unos días más. Mi cuerpo entero temblaba mientras los escuchaba hacer planes con lo que era nuestro. Me estaban borrando en silencio, como si nunca hubiera existido. No tardé en buscar más información sobre ella. Con una foto del vídeo, supe su nombre en cuestión de minutos, Laura, compañera de trabajo de Javier, asistente de dirección en su empresa desde hacía 1 año y medio. Vi sus redes sociales, sus fotos en eventos, su risa en cenas de empresa que él decía que eran aburridas. Descubrí que habían coincidido en varios viajes, que compartían mucho más que horas de oficina. Ella no era una aventura. Era parte de un plan frío, detallado y cruel. Y yo, mientras tanto, seguía creyendo en un matrimonio que ya no existía. Juntos planeaban vender la casa de campo, usar los documentos falsificados para acelerar el proceso y marcharse a vivir a Portugal, donde ella tenía familiares. Lo tenían todo organizado, una nueva cuenta conjunta, una inmobiliaria interesada, incluso una fecha tentativa para firmar los papeles. Todo sin que mi padre ni yo lo supiéramos. Se reían mientras hablaban del retiro perfecto, de dejar atrás los dramas y empezar de cero. Aquello no era un desliz, era una operación meticulosa. Y yo decidí, en ese momento, que no iba a permitirlo. De repente, todos los años juntos se convirtieron en una mentira cuidadosamente sostenida. Las cenas, los viajes, las conversaciones nocturnas, todo parecía parte de una obra donde yo era la única que no conocía el guión. Empecé a recordar momentos en los que él parecía distante, pero que yo justificaba con estrés o cansancio. Ahora lo veía todo con otros ojos, entendiendo que cada caricia y cada palabra amable eran parte de su teatro. Y dolía, porque yo sí había amado de verdad. Esa misma noche, con el corazón endurecido, empecé a revisar su móvil mientras dormía. Sabía la contraseña, la misma de siempre, y nunca había sentido la necesidad de usarla para espiarlo. Pero esa confianza había muerto, y ahora necesitaba respuestas. Busqué correos, mensajes, llamadas, registros de ubicaciones, todo lo que pudiera darme más piezas del rompecabezas. Y lo que encontré no hizo más que confirmar que mi intuición no se equivocaba. Había decenas de mensajes con Laura, no solo en WhatsApp, también en su correo personal y en redes que ni sabía que usaba. Hablaban de hoteles, de escapadas, de planes de futuro con una libertad que me revolvía el estómago. En una conversación, él le decía que pronto todo estaría resuelto, que la vieja casa ya tenía comprador. Ella respondía con emojis de corazones, como si robar y traicionar fueran parte de una historia romántica. Lo tenían todo documentado,
como si nadie pudiera detenerlos. Incluso las supuestas reuniones de trabajo, esos fines de semana en los que decía estar revisando informes o viajando por una feria, eran en realidad escapadas con ella. Había billetes de tren, reservas de hotel y fotos juntos en lugares donde yo nunca estuve invitada. Él mentía con tanta naturalidad que me pregunté si alguna vez me había dicho la verdad. La rabia crecía en mi pecho con cada archivo abierto, con cada prueba que destrozaba un recuerdo más. Ya no era amor lo que sentía, era algo mucho más oscuro. Mi amor se transformó en un odio que me quemaba por dentro, como un fuego silencioso que empezaba a consumirlo todo. No lloré más. No grité. No rompí nada. Solo me senté en la mesa de la cocina con el portátil encendido y los ojos clavados en el vacío. Comprendí que si quería justicia, debía usar la misma frialdad que ellos habían usado conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi propia historia. No iba a seguir siendo la víctima pasiva de su traición. Si querían jugar sucio, yo jugaría mejor. Ya no se trataba de salvar un matrimonio muerto, sino de proteger lo que me pertenecía, lo que aún podía reconstruirse. Tomé la decisión en silencio, sin promesas ni gritos, solo con la certeza firme de que no me quedaría de brazos cruzados. El dolor ya no era un peso, era mi motor. Y con él, empezaría mi propia guerra. Al día siguiente pedí cita con un abogado especializado en divorcios y delitos patrimoniales. Le conté todo sin adornos, sin omitir nada, mostrando las pruebas una por una. Él escuchó con atención, con el rostro serio, y me dijo algo que me devolvió la esperanza: tenemos lo suficiente para hundirle legalmente. Me explicó los pasos, los tiempos, las precauciones que debía tomar. Salí de esa oficina con un plan. Y por primera vez, sonreí de verdad. Me aconsejó guardar silencio absoluto, actuar como si no supiera nada y seguir recopilando pruebas. Cada gesto de Javier, cada conversación, cada movimiento podía servirnos. No debía adelantarme, no debía enfrentarlo todavía. La clave era la paciencia. Así que me transformé en actriz dentro de mi propia casa, ocultando el temblor en las manos, cocinando como siempre, sonriendo lo justo. Mientras tanto, cada día me acercaba un poco más a mi venganza. Descargué la grabación completa de la cámara oculta y la guardé en varios dispositivos: un pendrive escondido en la despensa, una copia en la nube con contraseña, otra en el portátil del despacho de mi padre. No podía correr riesgos. También imprimí capturas clave, documentos, correos y mensajes que probaban el robo, la infidelidad y el intento de fraude. Era mi escudo, mi espada, mi seguro contra cualquier maniobra que intentaran. Ya no tenían el poder. Lo tenía yo. Días después, mientras revisaba documentos antiguos en casa de mi padre, descubrí algo que confirmó mis peores sospechas: Javier había intentado falsificar mi firma en un documento notarial de herencia. No solo había accedido al sobre robado, también había llevado los papeles a una gestoría para iniciar un proceso de venta. El notario había detectado irregularidades y paralizado el trámite, solicitando confirmación por mi parte. Si no hubiera descubierto el vídeo, quizá habría conseguido su objetivo. Pero ahora, tenía la prueba definitiva para hundirle. Intentaba vender la casa de campo sin decirle nada a mi padre, usando documentos falsificados, como si pudiera borrar generaciones de historia con una simple firma. No se trataba solo de dinero. Era apropiarse de lo que no le pertenecía, borrar vínculos, robar raíces. Su ambición lo había llevado a cruzar límites legales, morales y afectivos sin pestañear. Me di cuenta de que ya no estaba casada con un hombre, sino con un impostor. Y esa casa, símbolo de todo lo que yo era, casi había caído en sus manos. Lo cité a cenar un jueves, fingiendo que necesitábamos hablar del futuro de nuestro matrimonio, usando el mismo tono que él había usado tantas veces para ocultar verdades. Preparé su plato favorito, encendí velas, vestí como solía hacerlo cuando aún creía en nosotros. Él llegó puntual, con esa misma sonrisa ensayada que ahora me parecía repulsiva. Se sentó frente a mí, relajado,
sin saber que estaba a punto de enfrentarse a todo lo que había ocultado. Yo, en silencio, ya había decidido que esa sería la última vez que me miraría sin culpa. Durante la cena fingí estar feliz, nostálgica, como si quisiera recuperar algo que en realidad ya estaba muerto. Le hablé de nuestras primeras vacaciones, de las ganas de ir a la casa de campo juntos, de hacer un reinicio en nuestra historia. Él me miraba con ternura fingida, creyendo que su máscara aún funcionaba, que yo era la misma ingenua de siempre. Jugaba su papel sin saber que la obra estaba a punto de terminar. Cada palabra que decía era una cuerda más con la que se iba enredando. Le pedí que me acompañara el fin de semana siguiente a la casa de campo, con la excusa de reconectar y arreglar las cosas entre nosotros. Al principio dudó, se notaba incómodo, como si no supiera cómo negarse sin levantar sospechas. Pero terminé convenciéndolo con una sonrisa y una mano sobre la suya, como tantas veces antes. Aceptó, sin saber que lo estaba guiando directo a su caída. Esa casa, que él pensó que sería su refugio, se convertiría en el escenario de su juicio final. Cuando llegamos, noté que miraba todo con cautela, como si el aire allí ya no le resultara tan cómodo como antes. Caminaba por las estancias con una tensión que antes no existía, preguntaba por detalles sin importancia, evitaba mirar ciertas zonas. Sabía que algo había cambiado, pero no imaginaba qué. Yo actuaba con naturalidad, sin apuros, esperando el momento exacto. Y fue entonces cuando vi, por primera vez, el miedo verdadero en sus ojos. Nos sentamos en el salón, como tantas veces antes, y sin decir nada, encendí la televisión conectada al portátil y reproduje el vídeo. No hubo palabras de introducción, ni gritos, ni acusaciones. Solo imagen tras imagen desfilando ante él, su coche llegando, la mujer bajando, los besos, el robo. Durante los primeros segundos intentó mantener la calma, pero pronto su expresión se quebró. Ya no tenía escapatoria. Estaba atrapado por la verdad. Su rostro se volvió pálido, las manos le temblaban y la boca se le abrió ligeramente, como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Yo no dije nada. Lo observaba en silencio, dejando que el peso de cada imagen hiciera su trabajo. No había excusas posibles, no había margen para negarlo. El salón, que antes nos acogía con calidez, se había transformado en un tribunal, y él era el único acusado. El silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier grito. Intentó negarlo al principio, balbuceando frases sin sentido, culpando al estrés, a la rutina, a una confusión que no engañaba a nadie. Dijo que lo de Laura no significaba nada, que el sobre fue un error, que pensaba devolverlo todo. Yo lo dejé hablar, observar cómo su mundo se derrumbaba con cada mentira mal construida. Cuanto más hablaba, más patético se volvía. La imagen de aquel hombre que una vez amé se deshacía frente a mí, sin dignidad, sin valor. Finalmente se derrumbó. Dijo que lo admitía todo, la relación con Laura, el plan para vender la casa, el robo del sobre, los documentos falsificados. Se justificó diciendo que se sentía vacío, atrapado, que solo quería una nueva vida. Me miró con lágrimas en los ojos, pero yo ya no veía a un hombre arrepentido, solo a alguien que lamentaba haber sido descubierto. Su confesión no me trajo paz. Solo confirmó que yo ya no tenía nada que salvar. Me levanté del sofá, sin gritar, sin llorar, con la tranquilidad de quien ya ha cruzado el dolor más profundo. Le dije que no quería volver a verle jamás, que recogiera sus cosas y se fuera antes del amanecer. No hubo discusión, solo un silencio denso, definitivo. Javier intentó acercarse, pero di un paso atrás, marcando la distancia final entre nosotros. Aquel instante fue mi liberación, por fin había recuperado mi voz. Esa misma mañana, después de verlo marcharse con una bolsa a medio cerrar y la mirada hundida, fui directamente a la Guardia Civil. Llevaba el vídeo, las capturas, los documentos, todo perfectamente clasificado como me indicó el abogado. Expliqué los hechos con serenidad, sin omitir detalles, sin suavizar nada. Me escucharon con atención, tomaron nota, abrieron una investigación formal.
Ya no era solo una traición personal, ahora también era un delito. Laura desapareció de su vida en cuanto supo que había una denuncia abierta. Bloqueó su número, borró sus redes y pidió una excedencia en la empresa sin dar explicaciones. Su amor de película se evaporó al primer roce con la justicia. Javier la buscó, la llamó desesperado, pero ella ya no estaba dispuesta a arriesgar su futuro por alguien que ni siquiera pudo proteger su secreto. La soledad fue su primera condena. Semanas después, la empresa donde trabajaba Javier inició una auditoría interna tras recibir la notificación judicial. Descubrieron irregularidades en su gestión, correos comprometedores y el uso indebido de recursos. Fue despedido de forma inmediata, sin indemnización, con el expediente manchado para siempre. Perdió no solo su puesto, sino también el respeto de sus colegas y la reputación que tanto había cuidado. Su caída ya no era privada, era pública y definitiva. En el tribunal, las pruebas fueron contundentes. El vídeo mostraba el robo con claridad, los documentos acreditaban la falsificación y los mensajes revelaban el plan completo. Javier intentó justificar sus actos como un error emocional, pero el juez no mostró compasión. Mi abogado defendió cada hecho con precisión, sin dramatismos, pero con firmeza. Yo asistí a cada sesión sin perder la calma, porque ya no era dolor lo que me movía, sino justicia. Javier fue condenado por fraude, tentativa de apropiación indebida y falsificación de documentos. Recibió una pena de prisión con suspensión condicional, pero con antecedentes penales y la obligación de pagar una multa considerable, además de restituir todo lo robado. El juez fue claro, su conducta no solo había dañado a su familia, sino que atentaba contra la confianza básica en las relaciones personales. La sentencia fue como cerrar una herida con puntos firmes. El proceso de divorcio se resolvió rápido, gracias a las pruebas que lo dejaban sin defensa. El juez me concedió la separación con una indemnización justa por daños morales y patrimoniales, además de la nulidad de cualquier documento que hubiera intentado tramitar a mis espaldas. Salí de aquel despacho con los papeles en la mano y una sensación extraña, no alegría, sino alivio. Ya no era su esposa. Por fin era solo Elena. Mi familia recuperó la casa de campo, los documentos, el dinero y, sobre todo, la tranquilidad. Mi padre, al saber todo lo que había pasado, me abrazó sin decir una palabra, como si entendiera que el dolor no necesitaba más explicaciones. Poco a poco, volvimos a pasar fines de semana allí, arreglando lo que el abandono había deteriorado. El hogar volvió a ser nuestro, libre de mentiras. Y en cada rincón se respiraba la dignidad recuperada. A pesar de todo, dolía recordar el amor que alguna vez sentí. Las noches eran más silenciosas, las rutinas más frías, como si la traición hubiera dejado huecos en los gestos cotidianos. Me costaba confiar, sonreír sin pensar, dormir sin revivir escenas del pasado. No era solo tristeza, era un duelo por la mujer que había sido. Porque a veces, perder a alguien también significa perder parte de ti. Con el tiempo, entendí que no era culpa mía. Que amar no fue un error, pero sí lo fue cerrar los ojos cuando las señales estaban ahí. Empecé a caminar más, a escribir en un cuaderno, a hablar sola sin miedo al silencio. Mi terapeuta me ayudó a nombrar el dolor, a soltar la culpa, a recordar quién era antes de Javier. Y poco a poco, con cicatrices, volví a levantarme. Convertí el dolor en fuerza. Me apunté a clases de arte, retomé la lectura, viajé sola por primera vez en años. Aprendí a decir no, a poner límites, a reconocer la diferencia entre compañía y dependencia. Ya no buscaba amor para llenar vacíos, sino para compartir lo que ahora era capaz de darme a mí misma. Elena Morales, a los 35, era más fuerte de lo que nunca imaginó ser. Viajé sin rumbo fijo durante semanas, con una mochila ligera y el corazón aún en reconstrucción. Visité ciudades donde nadie me conocía, caminé por calles sin memoria, me senté en cafeterías a leer y simplemente respirar. Me apunté a un curso de escritura en Granada, y allí, entre palabras y relatos, empecé a reencontrarme. Recuperé sueños que había enterrado por amor, por costumbre, por miedo.
Descubrí que la vida no termina cuando alguien te rompe, empieza cuando decides recomenzar. Un año después, en una charla sobre literatura y justicia emocional, conocí a Daniel, un psicólogo que hablaba con calma y escuchaba con los ojos. No buscaba amor, pero su presencia no pedía nada, solo acompañaba. Empezamos a tomar café después de las charlas, a pasear sin hablar demasiado, a compartir silencio sin incomodidad. Nunca intentó rescatarme, solo me ofreció su mano cuando decidí avanzar. Y así, sin promesas, sin prisas, el respeto se convirtió en el nuevo lenguaje entre nosotros. Entendí que a veces hay que ver la peor versión de alguien para descubrir tu mejor versión. Que no todo lo que se rompe merece ser arreglado, y que la traición no te define, te revela. Aprendí a no mendigar amor, a reconocer el valor de mi tiempo, a priorizar la paz sobre la costumbre. Lo que Javier destruyó me obligó a construirme con cimientos más sólidos. La herida dejó cicatriz, sí, pero también me dio una piel nueva, más fuerte. Aquella cámara, instalada contra ladrones, no solo reveló un crimen, me devolvió mi libertad. Gracias a ella, vi la verdad, recuperé a mi familia y recordé quién era. Hoy, cuando cierro la puerta de la casa de campo, sé que nadie más volverá a profanarla. Ya no tengo miedo del pasado, porque lo enfrenté y lo superé. Y mientras el viento mueve los árboles, sé que esa historia ya no me duele, me pertenece. La casa de campo volvió a llenarse de risas, de amigos, de cenas bajo las estrellas. Plantamos flores nuevas, pintamos las paredes, colgamos fotos antiguas. Todo lo que Javier intentó borrar ahora brillaba con más fuerza. Allí entendí que la memoria no se destruye, se honra. Y que lo que se construye con amor verdadero, resiste cualquier traición. Escribí una carta para Javier que nunca envié. No para perdonarle, sino para liberarme. Le conté todo lo que me dolió, todo lo que aprendí, todo lo que nunca volvería a permitir. La rompí en pedazos y la lancé al río una tarde en Toledo. Fue mi forma de decir adiós a lo que fui, y abrir espacio a lo que estaba por venir. Supe por terceros que Laura se mudó al norte, que cambió de apellido en redes, que nadie más volvió a saber de ella. No sentí odio, ni satisfacción. Solo indiferencia. Ella fue parte del daño, sí, pero el verdadero culpable fue quien me juró lealtad. No gasté más energía en venganzas. La mejor justicia fue seguir adelante sin arrastrar sus nombres conmigo. Mi padre nunca me exigió explicaciones, pero una tarde, mientras recogíamos tomates del huerto, me dijo: «Tú vales más de lo que permitiste que te hicieran». Esa frase se me quedó clavada como un recordatorio constante. Porque no se trata de no caer, sino de no quedarse donde te rompieron. Gracias a él, supe que el amor verdadero nunca te obliga a renunciar a ti misma. Con Daniel no construí un cuento de hadas. Construimos algo mejor, una historia real, sin máscaras, sin urgencias. Aprendimos a respetar los silencios, a acompañarnos sin invadirnos. Un día, sin planearlo, volvimos a la casa de campo juntos. Y en ese porche donde antes se rompió todo, brindamos por lo nuevo. No con vino robado, sino con promesas limpias. Hoy miro atrás y no me reconozco en la mujer que temblaba frente a una pantalla. Pero agradezco haber sido ella, porque sin ese momento, no habría nacido la Elena que soy ahora. Fuerte. Libre. Íntegra. Porque algunas historias no tienen final feliz con quien empieza, sino con quien aprendes a ser después. Y esta, por fin, es mi historia.